Estás entrando en un universo de misterios. Estimados amigos de Universo de Misterios, sed bienvenidos a este nuevo episodio que se va a emitir simultáneamente en el canal de iVoox, en el podcast, y en el canal de Universo de Misterios en YouTube, la astronave Pegasus en ruta por los espacios siderales. Bueno, en esta ocasión, en este episodio vamos a volver a traer a los neandertales, porque se ha producido una noticia que la comandante nos va a hablar de ella en unos segundos. Luego, al final, os contaré algunas cosas, comentaré un poco la noticia que nos trae la comandante, pero yo creo que ya vamos a recibirla porque nos está esperando. Muy buenas, comandante. La escuchamos con interés. Gracias, José Rafael. Hoy te tengo una noticia que fue publicada el 3 de agosto de 2021 por El País y su redactor se llama Miguel Ángel Criado. Esta noticia habla de un lugar que está muy cerquita, a unos 50 minutos de donde nosotros vivimos, bueno, cuando estamos en la Tierra, y se titula de esta forma: Los neandertales pintaron en la cueva de Ardales durante milenios. Continúo. Las obras de arte rupestre más antiguas las hicieron los neandertales en varias cuevas de la península ibérica. El descubrimiento realizado en 2018 no convenció a parte de la comunidad científica que dudaba de la capacidad de estos humanos. Ahora, un análisis detallado en una de estas cuevas confirma que fueron miembros de esta especie. Además, pintaron en el mismo lugar durante milenios, mucho antes de la llegada de los sapiens. De repetirse en otros yacimientos, estas manchas rojas demostrarían que el Homo neanderthalensis ya otorgaba un valor especial simbólico a determinados lugares. La ciencia moderna es especialmente crítica con su pasado reciente y su idea del progreso en general, y el científico en particular. Tras Darwin y con el positivismo, durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, se impuso también entre los científicos la visión del avance de la historia como lineal y, en general, siempre a mejor. El pasado es atraso y el futuro progreso. En el terreno de la evolución humana, ya el propio término se presta al sesgo, se impuso la idea de que los Homo erectus eran más atrasados que los neandertales y estos más brutos que los sapiens. Aunque esta visión está superada hace tiempo, sus rescoldos llevaron a algunos a cuestionar el estudio de 2018, opinando que más que trazos de pintura parecían manchas de origen geológico o natural. No les encajaba que fueran miembros de esta especie extinguida, la primera en grafitear las paredes. Sin embargo, un minucioso análisis de una serie de trazos rojos en una gran estalagmita de la cueva de Ardales, Málaga, ha confirmado que fueron pintados por alguien en diferentes ocasiones, al menos hace 64.800 años. Y como quiera que los humanos modernos no llegaron a la península ibérica hasta muchos milenios más tarde, debieron ser los neandertales los que lo hicieron. Situada en la llamada Sala de las Estrellas, este espeleotema estalagmítico tiene varias de sus columnas marcadas con ocre. Su estudio, cuyos resultados han sido publicados en la revista científica PNAS, indica que el pigmento usado es un tipo de ocre, óxido de hierro fundamentalmente, que no existe en ningún otro lugar de la cueva y que debió de llegar ahí desde afuera. Los investigadores, entre los que, además de prehistoradores y paleontólogos, hay expertos en cristalografía y mineralogía, descartan otra cosa que no sea la acción intencionada de los humanos. Lo detalla el investigador de la Universidad de Barcelona y coautor del estudio Joao Silao. El pigmento es una hematita, mineral de óxido férrico que no existe en el interior de la cueva. Fue aportado por los humanos. En cuanto a la tesis del origen natural, confirmaron que había sido aplicado sobre la piedra. Ni una mancha de la misma calcita está causada por procesos naturales coevos, es decir, producidos a un mismo tiempo,
debidos a la precipitación de los cristales ni acumulaciones resultantes de actividad biológica, microorganismos o geológica, inundaciones. Esto confirma que se trata de las pinturas más antiguas, junto a las de la Pasiega, Cantabria, realizadas en una cueva por los neandertales. Hay unas piedras con trazos también rojizos que dibujaron los sapiens en Sudáfrica hace 73.000 años. Pero hay otro descubrimiento que sugiere muchas cosas a los investigadores. Aunque los trazos más antiguos son de hace unos 65.000 años, hay otros en otras columnas de la misma formación de estalagmitas que son más recientes. Han confirmado otro grupo de marcas, aunque creen que hubo al menos otras 2 incursiones pictóricas. Y todo eso en un rango de unos 20.000 años y siempre por neandertales. Nuestra interpretación es que la cueva misma y este domo en especial tenían una significación simbólica, ritual, mitológica u otra, que era marcada, subrayada por el acto de esparcir sobre el concreto domo el pigmento rojo, opina Silao. La repetición de las pinturas es lo que más destaca el prehistoriador de la Universidad Complutense de Madrid, Marcos García Díez, que no ha intervenido en este estudio, pero sí ha investigado a fondo la cueva de Ardales. Implica que ha habido una tradición oral transmitida durante milenios sobre el valor ornamental, simbólico o lo que sea de la cueva. Comenta: como en otras expresiones artísticas más recientes, es posible que la imagen no tenga función o significado hasta que no está en el sitio. La función no la da la imagen, la da el lugar, añade. Y esto, que ya había sido observado en los sapiens, es la primera vez que se ven los neandertales, completa García Díez. Para Roberto Ontañón, director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, esta investigación es relevante, en especial la determinación del origen humano de las pinturas, pero más prudente es respecto a la interpretación de su relevancia simbólica o sobre quién las pintó. Según él, para los autores, no se trataría, por tanto, de arte en el sentido restringido del término, sino del resultado de comportamientos gráficos orientados a perpetuar el significado simbólico de un espacio subterráneo. De esta manera, los espeleotemas jugarían un papel fundamental en los sistemas simbólicos de algunas comunidades neandertales, y estas manifestaciones darían cuenta de un comportamiento profundamente enraizado en una tradición de largo recorrido, completa Ontañón. Pero esta visión de los neandertales corre el riesgo de repetir el error contrario al que en el pasado los despreciaba como los parientes brutos, en lo que constituye quizá un exceso de signo contrapuesto al anterior prejuicio especista. Hay investigadores que muestran un innegable entusiasmo a la hora de equiparar a neandertales y sapiens, atribuyendo a los primeros capacidades antes consideradas exclusivas de nuestra especie, como la expresión gráfica e incluso el cómputo numérico, comenta el director de MUPAC. Para Montañón hay mucho que investigar y descubrir sobre los detalles de estas pinturas antes de descartar la hipótesis alternativa, que los autores fueran sapiens que llegaron mucho antes por el estrecho de Gibraltar y no los neandertales. Bueno, José Rafael, ¿qué te ha parecido? Pues me ha encantado. Una vez más nos ha traído una noticia sobre neandertales, pues la mar de interesante en esta ocasión. Bueno, José, ahí te mando el mando. Gracias a usted. Bueno, pues, ¿qué deciros? Varias cosas. Primero, la cueva de Ardales, hablaros un poquito de ella. Es una cueva que, como nos ha contado la comandante, pues no está muy lejos de donde habitualmente residimos, ¿no? Y Ardales es una población, un típico pueblo blanco andaluz, que tiene unas tortitas de almendras que quitan el sentido, así que nada más que por lo de las tortitas ya merece la pena. Pero tiene un patrimonio cultural bastante rico, tiene un castillo estupendo y bueno, y ahora pues estos restos neandertales desde 2018, que en 2018 ya hubo un artículo en la revista Science que dijo que estaban datados hace 65.000 años, nada menos, ¿no? ¿Y por qué se les atribuye a los neandertales? Pues porque
el Homo sapiens, nuestra especie, no llega hasta esta zona del sur de la península ibérica hasta hace aproximadamente unos 20.000 años, ¿no? Ya sabéis, el Homo sapiens entra en Europa, probablemente a través del Cáucaso. El Cáucaso es ese brazo de tierra que separa el mar Caspio del mar Negro, esta zona, ¿no? Estáis viendo aquí. Bueno, pues probablemente por aquí, hace unos 40.000 años, entraron nuestros antepasados. Y poco a poco se fueron extendiendo por toda Europa hasta llegar al sur de la península ibérica hace esos 20.000 años aproximadamente. ¿Qué nos dice esto? Pues que cualquier pintura o cualquier resto que se date en más antigüedad hay que, en principio, atribuirlo a otra especie. ¿Y qué especie es la que se encontraba aquí en el sur de la península ibérica? Los neandertales en esa época. Recuerdo, la cueva de Ardalé es una entre varias cuevas de las que luego voy a hablaros. Esta cueva en concreto fue descubierta en 1821, después de un terremoto. Hubo un terremoto que dejó abierta la actual entrada y 2 años después ya se estaba cobrando una entrada para visitarla, ¿no? Creo que como algo así como 2 reales. Y es probablemente la primera cueva española, no sé si era europea, la primera en la que se cobraba una entrada, que yo sepa. Si alguien conoce otra, pues que lo ponga en los comentarios, ¿no? Que se cobraba una entrada para visitarla. Obviamente en esos tiempos lo que se admiraba no eran pinturas rupestres ni arte parietal, que así se llama, sino que era pues las formaciones de estalactitas, estalagmitas, ya sabéis, ¿no? Las estalactitas, las columnas puntiagudas que cuelgan del techo, y las estalagmitas, las que crecen en el suelo, también por lo mismo, ¿no? El agua, con una enorme cantidad de carbonato cálcico disuelto, pues va haciendo que crezcan estas columnas del techo de manera puntiaguda, y al caer en el suelo, pues van formando unas columnas que van creciendo. Bueno, en el caso de la cueva de Ardales, pues tiene como algo más de 1500 metros de longitud, ¿no? Visitable, y que está en 2 niveles. Y estos restos de los que nos ha hablado este artículo, estos restos me refiero a estas manchas de ocre, no son el único signo de arte parietal. La cueva de Ardales es muy rica en pinturas rupestres. Hay, yo creo que 20 y tantas ciervas pintadas. También hay peces, aunque en menor cuantía. Y también figuras antropomorfas femeninas. Es muy rica en este sentido la cueva de Ardales. Creo que para visitarla hay que solicitar una visita previa, ¿no? Hay que concertar esta visita. No es como, por ejemplo, la cueva de Nerja, ¿no? Que tiene un recorrido turístico y que se puede ir prácticamente sin concertar citas, salvo que se quiera hacer un recorrido más profundo, que es un recorrido espeleológico, en el cual, pues la verdad, se ven auténticas maravillas. Estoy hablando ahora de la cueva de Nerja. Yo creo que es más conocida turísticamente, obviamente, la cueva de Nerja que la cueva de Ardales. Y hay también algunas pinturas rupestres en la cueva de Nerja. Voy a hablaros un poquito de ella porque también se le atribuyó a los neandertales unas supuestas focas, porque, bueno, parecen unas focas con rayas. Y durante bastante tiempo se pensó que estas focas habían sido pintadas por neandertales, porque delante de donde se encuentran pintadas las focas se encontró en el suelo los restos de una hoguera. Cuando se dató este carbón fosilizado que quedaba allí, se dató en más de 40.000 años, con lo cual, teniendo en cuenta que el Homo sapiens, nuestra especie, llega aquí al sur de la península ibérica hace unos 20.000 años, es evidente que allí alguien encendió una hoguera mucho antes de que llegara nuestra especie. ¿Quiénes? Pues los que estaban en la zona, los neandertales. Y esa hoguera sería una casualidad, teniendo en cuenta la enorme longitud de cueva que tiene la cueva de Nerja, que lo hubieran hecho precisamente donde estaban o donde después se iban a pintar estas focas, ¿no? Probablemente se pensaba, o las habían pintado los que hicieron la hoguera, o la hoguera la hicieron alguien que fue a verlas. Y si la hoguera tenía 40.000 años, las focas ya estaban allí pintadas de antes. Todo esto, que era muy interesante, de hecho me va a obligar a cambiar un poco
digamos, algo que tenía previsto para la continuación de la Atlántida de Gilgámez, ¿no? En su día me puse en contacto con el profesor Sanchidrián, que es el que llevaba a cabo y sigue llevando esta investigación en la cueva de Nerja, y él me contaba todo esto. Sin embargo, muy recientemente, creo que hace meses, un nuevo estudio, también llevado a cabo por el equipo del profesor Sanchidrián de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, pues ha determinado que estas pinturas en concreto tienen una antigüedad de alrededor de 18.000 años, con lo cual, estas pinturas de las focas, de las supuestas focas, con lo cual no pueden estar pintadas por neandertales porque estos se extinguieron como más de 10.000 años antes, entonces serían hechas por sapiens. Estas pinturas en la cueva de Nerja, estas focas, lo que sí os puedo decir es que se encuentran en un lugar remoto. Desde luego no están en la entrada ni mucho menos. Hay que caminar un buen rato, casi horas, para llegar a ella, incluso salvar algún terraplén, que cuando lo hicimos fue con cuerdas. Así que no me imagino, nosotros íbamos con linternas de LED, pero no me imagino cómo en la antigüedad, pues esto lo tenían que hacer con los medios de ese momento, con antorchas, se me ocurre. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre estas pinturas no aparecen al principio, sino que aparecen en las profundidades de las cuevas? Esto es una pregunta que se hacen los paleoantropólogos, y una vez leí una hipótesis al respecto que me llamó la atención, me pareció interesante, que voy a compartiros. Alguien especulaba con la posibilidad de que este hecho de pintar en lugares remotos, inaccesibles de la cueva, era como un signo de propiedad. Imaginaos, los grupos humanos de entonces, ya fueran neandertales o sapiens, eran nómadas, no permanecían en la cueva todo el tiempo, tenían que moverse siguiendo a las manadas de animales, de rebaños, que se movían con las estaciones. Entonces era posible que cuando regresaran a esa zona, teniendo en cuenta que las cuevas eran refugios privilegiados, ¿no?, pues que quizás otro clan lo hubiese ocupado. Cabe dentro de lo posible que esta fuese una manera civilizada de decirles: oye, mirad, es que esta es nuestra cueva, porque aquí es donde habitualmente residimos, y no vengáis ahora vosotros a quitárnosla, ¿no? ¿Y cómo es que es vuestra cueva? No, mira, si nos acompañáis, vais a ver dónde hay una mancha de pintura que hemos hecho nosotros. Entonces, por eso estas manchas estaban remotas en el interior de la cueva, y quizás este fuese el sentido. A mí me gusta pensar que cabe esta posibilidad porque evita muchas atribuciones que se les ha dado, ¿no? Atribuciones un poco fantásticas, que si eran figuraciones poco menos que en fin, medio religiosas, pseudo religiosas, que entraban en trance, que en fin, yo creo que no hace falta entrar en esto. A lo mejor sencillamente era un símbolo, un signo de propiedad. Bueno, el sur de la península ibérica está cuajado, de toda la península ibérica, de hecho, de cuevas en las que hay restos neandertales. En concreto, la provincia de Málaga y sus cercanías es muy rica. Por ejemplo, recuerdo un titular de prensa hace un par de años, una cosa así, que me llamó la atención porque decía: el hombre de Neandertal ya comía marisco en Torremolinos hace 150.000 años. Y esto se debe a que en la cueva del Bajondillo, que es una cueva que está hoy día a 100 metros de la playa, poco más, ¿no? Bueno, pues en esta cueva se han encontrado restos de cáscaras, de conchas, de mejillones, y cuando se les ha datado, pues se ha visto que tenían esa antigüedad de 150.000 años. Obviamente eran restos que alguien se había comido durante mucho tiempo, además, porque hay una cantidad importante de ellos. Así que el hombre de Neandertal ya habitaba esta cueva hace 150.000 años. También habitaba la cueva de Zafarraya o la cueva de Orham en Gibraltar. Y que, por cierto, en Gibraltar se han encontrado unos símbolos, también atribuidos sin duda a los neandertales, que dicen que, bueno, los neandertales sí que les gustaba también pintar o esculpir, grabar en las paredes de las cuevas. En concreto, en la cueva de Gorham, lo que encontraron hace pocos años era una cuadrícula, una serie de barras, bueno, las estáis viendo, ¿no? Unas barras en vertical con otras horizontales que las cruzaban, ¿no? Bueno, pues esto también es debido a los neandertales. En fin, que tenemos
patrimonio en la península ibérica muy rico en cuanto a esta especie. Yo, esta idea que apuntaba un profesor, ¿no?, en el artículo, se apuntaba su opinión respecto de que podía ser, que no había que descartar todavía que estas manchas que han aparecido, que se han datado en la cueva de Ardales en 65.000 años de antigüedad. Bueno, pues esa idea de que todavía habría que dejar la puerta abierta a que fuese nuestra especie, que hace 65.000 años hubiera cruzado el estrecho y ellos fueran los que hubieran pintado, pues no me encaja, y no me encaja por una razón. Como bien se dice en el artículo, estas pinturas, estas manchas, que no hay duda de que fueron hechas por el ser humano, se produjeron a lo largo de 20.000 años. No fue un único episodio en el que se pintaron, sino que a lo largo de 20.000 años hubo varios episodios en los que se pintó de una manera parecida y justo en el mismo conjunto estalagmítico. Esto a mí me dice que si hubiera sido un grupo de sapiens que hubiese cruzado hace 65.000 años, pues si perduró durante 20.000 años, lo raro es que no se hubiese extendido, ¿no? A mí me cuesta trabajo. Creo que lo más fácil pensar es que hubiesen sido neandertales. ¿Qué más deciros? Bueno, que la cueva de Ardales fue comprada, esto es una curiosidad para los malagueños, ¿no? Fue comprada por Trinidad Grund en 1852, junto con, digamos que formaba parte en aquella época de la propiedad que ella tenía también del balneario de Caratraca. Y qué más, pues que esta mujer pues tiene una interesante historia detrás, ¿no? Que a quien le interese puede encontrar su historia en internet y es muy curiosa. Bueno, pues yo creo que hasta aquí nuestro tema de hoy. Yo creo que los neandertales volverán a visitarnos seguro, porque van a seguir surgiendo noticias relacionadas con ellos, y espero que sigan contando con vuestro interés este tipo de noticias. Gracias por escuchar Universo de Misterios en el podcast, gracias por verlo a través del canal en vídeo en YouTube. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho en el canal de vídeo, ahí tenéis, aquí abajo creo que está el botoncito que nada más pulsarle ya podéis suscribiros, darle al like si os ha gustado, comentar si queréis hacerlo y compartir la existencia de este canal con vuestras redes sociales, porque así nos ayudáis a crecer. Gracias y hasta la próxima ocasión.